Se saltaron el cumpleaños de mi hija, pero 2 días después, mamá pidió $3.400 para el fondo del viaje familiar. Le envié $3.40 y escribí, disfruta el viaje. Luego hice algo en silencio. 5 minutos después el chat familiar explotó. Soy Linda. Soy madre, hermana, hija y al parecer, la cartera de la familia. No es que esté siendo dramática, así es como me tratan y siempre lo han hecho. Cuando me divorcié hace 6 años, no le pedí ayuda a nadie, ni una sola vez. Conseguí un segundo trabajo, vendí mi coche y me mudé con una compañera de trabajo, solo para poder seguir pagando la guardería. Mis padres les dijeron a todos lo orgullosos que estaban de mí, pero en silencio comenzaron a tratarme como una red de seguridad. Si alguien necesitaba dinero, no se llamaban entre ellos, me llamaban a mí. Si una factura no se cubría, si la transmisión de mi hermano se averiaba, si el alquiler de Emily vencía, de repente era nuestro problema, lo que significaba el mío. Pero esta historia no se trata de dinero, en realidad no. Se trata de mi hija. Este año cumplió 7 años, su nombre es Ava. Es la niña más dulce que jamás conocerás. Todo lo que quería era que sus abuelos y su tía vinieran a su fiesta de cumpleaños. Incluso hizo las invitaciones a mano. Dibujó pequeñas caritas sonrientes junto a cada nombre. Estaba tan orgullosa de sí misma. Las enviamos con 2 semanas de antelación. Les recordé en el grupo de chat familiar, solo para recordarles, la fiesta de Ava es el próximo sábado a las 2 de la tarde. Le encantaría ver a todos. Incluso les recordé qué tipo de galletas quería Ava que trajera la abuela. No pidió regalos, solo las galletas. Llegó el sábado. Me quedaba mirando por la ventana. Llegaron coches, sus amigos, mis vecinos, algunos compañeros de clase, pero nadie de mi familia. A las 3 de la tarde dejé de mirar. No vinieron. No llamaron. Ni siquiera enviaron un mensaje. Me mantuve entera por el bien de Ava, pero más tarde esa noche, me preguntó si la abuela tal vez había olvidado su teléfono en casa. Le dije que no lo sabía. Se fue a la cama, todavía sosteniendo la tarjeta que les había hecho. Esperé 2 días más. Aún nada. Ni una palabra. Luego el martes por la mañana, el grupo de chat se encendió. Mamá, hola a todos, hora de planificar el viaje familiar. Volvemos a la casa de la playa este verano, la misma de 2018. Estamos recolectando $3.400 por familia. Necesitamos reservar para finales de semana. Linda, ¿puedes enviar el tuyo completo? Eres la única que es buena para hacer transferencias. No hubo un hola. No hubo un perdón por habernos perdido el cumpleaños de Ava. Ningún reconocimiento en absoluto, solo una solicitud casual de $3.400, como si yo se los debiera. Antes de que pudiera siquiera responder, Emily replicó con emojis de corazón y escribió, sí, por fin. Lo necesito tanto. Luego mi hermano intervino con, ya me he pedido el día libre en el trabajo. Vamos. Me senté allí mirando la pantalla, con las manos temblorosas. El cumpleaños de Ava había sido hacía 2 días. Se lo habían saltado como si nada, así que no dije nada. Inicié sesión en la cuenta bancaria familiar compartida, la que abrí con mi madre para que ella pudiera tener fácil acceso en caso de emergencia. La misma de la que todos eventualmente comenzaron a sacar dinero. Transferí $3.40 a ella. Escribí en el concepto, disfruta el viaje. Luego en silencio vacié el resto. Cada centavo lo transferí a una nueva cuenta a nombre de Ava. Establecí nuevas reglas de acceso. Bloqueé todo. Me tomó unos 10 minutos. Exactamente a las 10:18 de la mañana, el grupo de chat familiar explotó. Papá, ¿dónde está el resto de la cuenta? Emily, WTF, Linda. Mamá publicó una captura de pantalla de la transacción de los $3.40 y simplemente escribió, wow. Luego Emily envió una nota de voz, ni siquiera un mensaje, que decía, ¿en serio, todo esto porque no pudimos venir a la fiesta de un niño? No respondí. Luego escribió,
Eres una mujer adulta, Linda. No todo se trata de ti. No puedes hacer un berrinche y castigar a toda la familia, solo porque elegiste ser madre soltera. Esa me impactó de otra manera, porque no fue un error. No fue un momento de arrebato. Era como siempre habían pensado que ser madre soltera de alguna manera me hacía menos, que mi vida, mi dinero y mi tiempo eran solo un daño colateral para su comodidad. Nunca vieron el cumpleaños de Ava como una prioridad porque nunca la vieron como nada más que mía, no como familia, no como su nieta, solo una extensión de la carga que ellos creen que elegí. Me quedé en silencio, pero no había terminado. Lo que ninguno de ellos sabía era que lo había guardado todo, capturas de pantalla, registros de transferencias, recibos de pagos, cada vez que pidieron prestado, cada promesa de devolverme el dinero, cada vez que sacaron de esa cuenta compartida sin preguntar. Y por primera vez en años, no tenía miedo de lo que pasaría si decía que no. Porque ya había decidido que ya no se trataba de decir no. Se trataba de recuperar todo aquello a lo que se sentían con derecho. Y eso fue solo el principio. Después de que cerré la cuenta compartida, el silencio fue más fuerte de lo que cualquier grito hubiera podido ser. Mamá no enviaba mensajes. Emily se había quedado callada. Papá ni siquiera fingió preguntar por mí. No era ingenua, sabía que se estaban reagrupando, decidiendo cómo maquillar la historia. Y tenía razón. Empezó sutilmente. Mi prima Kelsey me envió un mensaje por Instagram: hola, solo quería saber cómo estás. Escuché que lo estás pasando mal. Esa frase, lo estás pasando mal, me dijo todo lo que necesitaba saber. Mamá ya había comenzado su campaña. No respondí. Unas horas después mi tía Marta me envió un mensaje: pase lo que pase, el corazón de tu madre está roto. Ha estado llorando todos los días. Llorando porque dejé de permitirles que vaciaran mi cuenta, no porque se saltaron el cumpleaños de Ava, no porque no llamaron ni enviaron un mensaje, sino solo porque finalmente había dicho no más. Para el final de la semana, estaba recibiendo mensajes de simpatía de personas con las que no había hablado desde la universidad, señoras de la iglesia, antiguos vecinos. Incluso mi peluquero me envió un mensaje preguntando si realmente ya no le hablaba a mi madre. Mientras tanto, ni una sola persona de mi familia directa había llamado para preguntar por Ava. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento. Luego llegó la solicitud de Venmo, $950 alquiler marzo/abril. Enviar por adelantado. Era de Emily. Sin explicación, sin saludo, solo eso. La miré fijamente por un rato. Alquiler del apartamento que CEO firmé, que ayudé a amueblar. El mismo por el que me rogó que la ayudara a conseguirlo después de que su fase de life coach fracasara y no pudiera volver a vivir con mamá y papá. No lo pagué. 2 horas después, llegó un mensaje: ¿en serio vas a hacer esto después de todo lo que mamá y papá han hecho por ti? No respondí. Ella siguió con: te cogieron después de tu divorcio. Te dieron de comer. Te dieron un hogar. Claro, durante 6 meses, tiempo durante el cual pagué el alquiler, compré todos los víveres, cubrí sus facturas de teléfono y cuidé a sus perros mientras ellos se iban de viaje a Palm Springs. Así que no dije nada. Luego llegó esto: tienes suerte de que mamá no le haya contado a la gente lo que dijiste de ella el año pasado. Eso me detuvo porque sabía exactamente de lo que estaba hablando. Una conversación privada. El otoño pasado me desahogué con Emily sobre lo exhausta que estaba de ser la red de seguridad financiera. Como mamá actuaba como si la hubiera traicionado cada vez que yo establecía límites. Como me sentía como una cartera andante. Nunca lo dije con crueldad, solo necesitaba que alguien me escuchara. Aparentemente, Emily corrió directamente a contárselo. No caí en la trampa, pero tomé nota. A la mañana siguiente mi madre publicó en Facebook un largo monólogo pasivo-agresivo sobre hijos que pierden el camino, el dinero que envenena las relaciones y ser olvidada por aquellos a quienes lo diste todo. Sin nombres, por supuesto, pero no importaba. Todos en el pueblo sabían exactamente a quién se refería. Emily comentó debajo: todavía te amamos aunque tú ya no nos ames. No respondí públicamente, pero sí le envié un mensaje directamente: ¿quieres jugar sucio? Bien. Lo tengo todo.
Cada transferencia de efectivo, cada factura que pagué. Cada emergencia por la que lloraste y que terminó siendo un nuevo tatuaje o un viaje a Las Vegas. Si vienes a por mí, yo iré a por ti más fuerte. Me dejó el leído. Pero al día siguiente la solicitud de Venmo fue cancelada. Demasiado tarde, sin embargo. El daño ya estaba hecho. En el trabajo un compañero pasó y dijo, «Oye, drama familiar, ¿eh?» Luego se rió como si fuera una broma. Otro preguntó si necesitaba pedir dinero prestado, medio en broma, medio en serio. La noticia se había extendido. Me estaban pintando como la villana. Una hija amargada y egoísta que se había vuelto contra su propia familia. Porque en sus mentes decirles no, no era solo egoísta, era una traición. Pero lo que me llevó al límite no fue Emily, ni la publicación de Facebook, ni el chismorreo del pueblo. Fue Ava. Entró en mi habitación sosteniendo el sobre que le había dado hacía 2 semanas, la tarjeta de cumpleaños que hizo para la abuela, todavía sellada. Me preguntó si debíamos intentar enviarla de nuevo. Quizás la abuela no la recibió, dijo. Le dije que no, que la guardaríamos por ahora. Luego le besé la frente y me prometí algo justo en ese momento, iban a aprender lo que significaba ser cortado. No solo del dinero, sino de todo. La única diferencia esta vez, no iba a levantar la voz. No iba a discutir. Simplemente iba a dejar que el silencio hiciera el daño por mí. Pasaron 2 semanas. Nadie llamó. Ni por Ava, ni por mí. Emily volvió a publicar fotos de brunch y clases de yoga como si no hubiera intentado chantajearme públicamente. Mamá seguía buscando compasión en Facebook, publicando citas como, a veces, las personas que más amas son las que más te hieren. El chantaje emocional no estaba funcionando, pero el silencio, esa parte me afectó. No porque los extrañara, sino porque sabía lo que significaba, estaban planeando algo. Y tenía razón. Un jueves por la tarde recibí una llamada de la escuela de Ava. Asumí que era algo sobre un formulario de excursión que olvidé firmar. En cambio, era la secretaria de la oficina preguntando si podía confirmar quién figuraba como contacto de emergencia para recoger a Ava. Aparentemente mis padres habían venido a la escuela sin invitación, diciendo que estaban allí para sorprenderla y llevarla por un helado. Ya no estaban en la lista de recogida porque los había eliminado en silencio 2 semanas antes. Cuando la escuela los rechazó, mamá armó un escándalo en el estacionamiento, le dijo al personal que yo estaba mentalmente inestable y que estaba preocupada por la seguridad de Ava. La escuela lo documentó y me llamó para informarme. Esa noche envié un breve mensaje en el chat familiar, no se acerquen a mi hija de nuevo sin permiso. Ni en su escuela, ni en ningún otro lugar. Ustedes no son sus tutores. Emily respondió casi al instante, «Wow. Qué forma de alejar a tu propia hija de la única familia de verdad que tiene». No respondí. Solo hice una captura de pantalla del mensaje y lo guardé en una carpeta de mi computadora. Ya la había etiquetado como copia de seguridad por si acaso. 3 días después, las cosas escalaron. Recibí una llamada del abogado de la familia, no el mío. Era el que se ocupaba de los asuntos de herencia de mis padres. Me dijo muy tranquilamente que mi madre quería eliminarme como beneficiaria secundaria de sus seguros de vida y planes de jubilación. Nada ilegal, solo un paso formal. Dije, está bien. Hizo una pausa y dijo, también preguntó si podía poner a Emily en su lugar como única beneficiaria. Me reí a carcajadas. Fue entonces cuando lo comprendí. Esto ya no era un castigo. Esto era un reemplazo. Estaban tratando de borrarme emocional, financiera y legalmente. Lo que no sabían era que yo ya me había ido. Había estado esperando una última cosa antes de pasar a la acción drástica, un documento muy específico que solicité al banco. Un resumen certificado de todos los retiros realizados de la cuenta familiar durante los últimos 7 años, incluidos los realizados por mamá, papá y Emily. Todos etiquetados con fecha, cantidad y nota. Cuando llegó por correo 2 días después, lo abrí y simplemente lo miré. Allí estaba cada préstamo que nunca se devolvió. Cada retiro urgente, cada transferencia de casa para Emily marcada con emojis en lugar de explicaciones.
Resalté los totales. Más de $62.000. Esa era la cantidad que me habían sangrado, mientras le decían al mundo que yo era egoísta. Así que lo publiqué. No en el chat de grupo sino públicamente. Recorté la información sensible, pero dejé los números claros. No di nombres, solo publiqué una foto del informe y escribí: nunca dejen que la gente los convenza de que están locos por decir no. Especialmente cuando todo lo que han hecho durante años es decir sí. Y luego silencié todo. 37 minutos después, Emily me llamó 6 veces seguidas. No contesté. Mamá me envió un mensaje: ¿quieres avergonzarnos? Adelante. Pero acabas de demostrar que teníamos razón sobre ti. Esa noche Ava me preguntó si todavía iríamos a la casa de la playa este verano. Le dije que no, que estábamos planeando algo aún mejor. Ella sonrió y dijo: ¿solo tú y yo? Asentí, por dentro sabía que no había terminado. Habían sido humillados. Y la gente como ellos no se toma la humillación en silencio. Una semana después de que publiqué el extracto bancario, el silencio era inquietante. Mamá desactivó su Facebook. Emily guardó silencio por un segundo. Pensé que tal vez había terminado. Tal vez finalmente entendieron que ya no iba a seguirles el juego, que ya había terminado de ser útil. Pero la paz en mi familia nunca dura. Llegué a casa una tarde y encontré a Ava sentada en el porche con una pequeña caja envuelta para regalo en su regazo. No sonreía. Le pregunté de dónde venía. Dijo que Emily había estado allí. No había entrado. Solo le dijo que era una sorpresa. No había enviado un mensaje. No había llamado a la puerta. Simplemente había subido a mi casa, había hablado con mi hija sin permiso y se había ido. Abrí la caja. Dentro había una pulsera de dijes que reconocí inmediatamente. Era mía. La había tenido en la escuela secundaria, la guardaba en una caja de cosas viejas en el ático de mamá. ¿Cómo la consiguió Emily? No lo sabía. Pero debajo de la pulsera había una nota doblada, solo 4 palabras: ¿crees que has ganado? No dormí esa noche. No dejaba de revivir el momento en que Ava me dijo cómo Emily había sonreído y le había dicho: no le digas a mami que estuve aquí. A la mañana siguiente fui a la comisaría y presenté una orden de alejamiento. También cambié las cerraduras, compré un sistema de seguridad y puse cámaras, una encima de la puerta, otra frente a la entrada. Le di a Ava un teléfono y le dije los 3 números a los que siempre podía llamar, pasara lo que pasara. Pero el silencio que siguió no fue de alivio, fue de acumulación, porque esa misma semana, comencé a recibir mensajes de personas con las que no había hablado en años. Algunas del instituto, otras de la iglesia. Una de ellas, Rachel Hammond, dijo que Emily le había enviado un mensaje de la nada, afirmando que yo estaba emocionalmente inestable, acaparando el dinero familiar y aislando a Ava de todos. Otra persona dijo que Emily les había dicho que yo amenacé con filtrar secretos familiares si mamá y papá me cortaban. Había retorcido la historia de nuevo, no solo en privado esta vez, sino públicamente. Había estado diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que yo estaba chantajeando a nuestros padres, manipulando a Ava y usándola para mantener el control. Esa misma noche recibí un correo electrónico anónimo. Sin mensaje, solo un enlace a un foro de chismorreo local. Hice clic en él. Había un hilo titulado: cuando tu familia se vuelve contra ti porque dices no. Al principio pensé que era mío, que alguien había compartido mi publicación, pero no lo era. Era de Emily. Había escrito una historia falsa completa desde su punto de vista sobre cómo ella y mamá habían sido cortadas después de intentar ayudar a Ava. Incluso dijo que intentó visitarla por amor, pero se encontró con abogados y amenazas. Tenía docenas de respuestas. La gente estaba dividida. Algunos lo señalaron como lo que era, pero otros, extraños, la estaban defendiendo, llamándome controladora, diciendo que Ava merecía a su familia extendida. Fue entonces cuando decidí que había terminado de hablar. Imprimí todo el hilo, cada captura de pantalla, cada transacción de Venmo, cada una de sus mentiras. Luego, un lunes por la mañana, me tomé un día libre en el trabajo y conduje hasta la casa de mis padres.
No para gritar, no para explicar, sino para terminarlo. Abrieron la puerta. Emily estaba allí, sentada a la mesa. Les dije que no me quedaría mucho tiempo. Dejé la carpeta en el mostrador y le entregué a mi madre un sobresellado. Dentro había una carta formal de mi abogado. Lo explicaba todo, cualquier difamación adicional y presentaría una demanda. Más visitas a mi casa o a la escuela de Ava y presentaría una demanda. Estaba buscando límites de tutela legal que les prohibirían permanentemente tomar decisiones o contactar sin mi consentimiento. Sin emoción, solo papel. Mi padre intentó decir algo. Levanté la mano y dije, esto no es una conversación. Luego salí. Pensé que ese era el final, pero 5 días después mi teléfono vibró. Un mensaje directo de mi prima Kelsey. Oye, ¿te enteraste de lo de Emily? No lo había hecho. Había tenido un accidente de coche. Chocó contra una barandilla en una carretera lluviosa, volcó en una zanja, se rompió la pierna y se fracturó las costillas. El coche fue declarado pérdida total. Sin seguro. Estuvo en la UCI durante 2 días antes de que bajaran su estado. Nadie de mi familia me llamó directamente, ni siquiera mamá. Pero Ava se enteró por una de sus amigas de la escuela cuya madre lo había visto en línea. Entró en mi habitación con lágrimas en los ojos y preguntó si la tía Emily iba a morir. Y me quedé paralizada porque no sabía qué decir. Esa noche, después de que Ava se fue a la cama, me senté en la sala de estar durante 1 hora con el teléfono en la mano. Pensé en todas las cosas horribles que Emily había hecho. Todas las mentiras, los mensajes, el hecho de que había venido a mi casa sin permiso, hablado con mi hija a mis espaldas y amenazado con mi propio pasado. Y luego llamé al hospital. Me dijeron que estaba estable. No se permitían visitas fuera de la familia inmediata. Dije que era su hermana. Al día siguiente llevé flores. La enfermera me dejó pasar, dijo que estaba despierta pero aturdida. Me quedé junto a su cama y esperé a que me notara. Cuando lo hizo, solo parpadeó. Luego empezó a llorar y yo no dije nada. Solo me senté y por primera vez en años, le tomé la mano. Emily parecía más pequeña en esa cama de hospital, engullida por tubos y cables y la escayola de gran tamaño en su pierna. Su voz era áspera. Intentaba decir algo pero no le salían las palabras. Me senté allí y dejé que el silencio se asentara entre nosotras. Después de un rato susurró, ¿viniste? Dije, sí. Giró la cabeza lentamente hacia la ventana. Tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía alguien que no había dormido en días. Tal vez no lo había hecho. Pensé que me odiabas, dijo. Le dije que no la odiaba. Solo había terminado. No dijimos mucho después de eso. Me quedé alrededor de 1 hora, la mayor parte del tiempo dejándola que se quedara dormida y se despertara intermitentemente. Antes de irme, le dije que volvería a visitarla. Apenas asintió. De camino a casa, no sentí alivio ni paz. Sentí como si alguien hubiera abierto una puerta que yo había pasado años cerrando a cal y canto. Y luego sucedió algo que nunca esperé. 2 días después, recibí una llamada del departamento de facturación del hospital. Aparentemente, Emily me había puesto como su contacto de emergencia y también como su garante de reserva. No tenía seguro, ni ahorros, nada. Su factura ascendía a más de $37.000 y seguía subiendo. Debería haber dicho que no. En cambio, les pedí que me enviaran el desglose detallado y empecé a hacer llamadas. En 3 días había establecido un plan de pagos, transferido algo de dinero de mi fondo de emergencia, movido discretamente algunas inversiones. No le dije a nadie. También contraté a una enfermera a domicilio durante 2 semanas y programé visitas de fisioterapia a su apartamento, el mismo que yo había firmado, y que ella ya no podía pagar. Y pagué el alquiler. Y no dije ni una palabra, ni a ella, ni a mis padres, ni a Ava. Simplemente lo hice. Al 4.º día, llevé a Ava a visitarla. Al principio no quería, pero Ava insistió. Le hice prometer que no hablaría de nada excepto de la escuela, el arte o los dibujos animados. Ella aceptó.
Cuando llegamos, Emily se veía mejor. Todavía pálida, todavía lenta pero alerta. Lloró cuando vio a Ava. Lágrimas reales, no actuadas. Hablaron durante 20 minutos mientras yo me sentaba en la cocina revisando sus medicamentos. Luego, justo cuando estábamos a punto de irnos, Emily preguntó si podíamos hablar a solas. Ava fue al coche. Yo me quedé. Me miró fijamente por un segundo. Luego dijo, mamá y papá no vinieron. Asentí. Sabía que no lo harían. Nunca les habían gustado los hospitales. Desvió la mirada. Su labio tembló. Pensé que estarían aquí cuando despertara. Pensé que les importaría. Pensé que al menos mamá traería flores. No dije nada. Les dije que todo era culpa tuya. Que eras peligrosa. Que querías apartarme. Pero cuando estaba en esa zanja, no pensé en ellos. Pensé en ti. Me miró de nuevo. No sé por qué viniste. No sé por qué pagaste. No me debías nada. Tenía razón. No se lo debía. Se cubrió la cara con ambas manos y lloró tan fuerte que temblaba. No la toqué. Simplemente me quedé allí. Entonces dijo algo que no le había oído en casi 20 años, lo siento por todo. Por dejar que te usaran. Por ayudarles a poner a la gente en tu contra. Por hacerte la mala. Se secó los ojos. Prometo que lo arreglaré. Les diré a todos la verdad. Me aseguraré de que nadie en este pueblo te vea mal de nuevo. Esa parte me hizo encogerme un poco porque no me importaba el pueblo. Me importaba Ava. Y por primera vez pude ver que tal vez, solo tal vez, a Emily también le importaba. Antes de irme le dije que no tenía que arreglar nada, no de inmediato, pero que si realmente lo decía en serio, aparecería por Ava, por ella misma. Y ella asintió. Cuando cerré la puerta detrás de mí, no me sentí como una heroína, ni una mártir, ni una tonta. Simplemente me sentí terminada. No con ella, sino con todo lo demás. Emily apareció en nuestra casa exactamente 3 semanas después del accidente. Sin previo aviso, pero no de la manera en que solía hacerlo. No irrumpiendo o enviando regalos cargados de culpa a través de Ava. Simplemente tocó el timbre con un recipiente Tupperware de sopa y una tarjeta hecha a mano. Ava abrió la puerta y sonrió tan ampliamente que casi lo olvidé todo. Casi. Emily preguntó si podía pasar. La dejé. Nos sentamos en la cocina. Ava habló sin parar sobre la escuela, cómo había sido elegida para interpretar a un árbol en la obra de invierno, como le tocaba ser el árbol alto, no el arbusto. Emily rió genuinamente. No interrumpió. No fingió interés. Solo escuchó. Cuando Ava salió corriendo para mostrarle un dibujo, Emily se volvió hacia mí y dijo, lo que dije lo decía en serio. He estado enviando mensajes uno por uno explicando todo. Y le dije a mamá y papá que estaban solos. Arqueé una ceja. Ella asintió. No me han hablado desde entonces ni siquiera para preguntar si sigo pagando el alquiler. Sonrió como si fuera la primera vez que entendía lo que realmente se sentía al ser cortada. Luego sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo. Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero escribí una declaración. Lo explica todo, la cuenta bancaria, el dinero, las cosas que dije sobre ti, las mentiras. Si alguien alguna vez intenta usar mi nombre en tu contra de nuevo, solo muéstrales esto. No lo leí de inmediato. Simplemente lo tomé y lo puse en el cajón. También hablé con la propietaria. Dijo, el contrato de arrendamiento termina en 2 meses. Me mudo. Necesito averiguar cómo es vivir sin depender de personas que me hacen sentir pequeña. Por primera vez, no vi a la chica que una vez me robó dinero del bolso o susurró mentiras a nuestra madre. Vi a mi hermana dañada, imperfecta, pero tal vez intentándolo finalmente. Luego Ava volvió corriendo e hizo algo que casi me rompe. Le entregó a Emily la tarjeta vieja, la tarjeta de cumpleaños que había hecho para la abuela, la que mantuvo sellada durante semanas, la que nunca se envió. No quería que se desperdiciara, dijo.
Todavía es una buena tarjeta. Emily la tomó como si fuera algo sagrado. Y por un segundo pareció que podría llorar de nuevo, pero no lo hizo. Me miró. Gracias por no darte por vencida conmigo. No respondí. No en voz alta. Pero algo cambió en ese momento. No estábamos sanadas, no del todo, pero el ciclo, el que nuestros padres comenzaron y que ambas habíamos alimentado, finalmente se había roto. Una semana después, recibí una llamada de mi vieja amiga de la iglesia, a quien Emily le había mentido meses antes. Ella dijo, me enteré por Emily. Me lo contó todo. No sabía lo grave que era. Lamento lo que dije. Y luego llamó otra persona, y otra más. Una por una, la telaraña empezó a desenredarse. Pero ya no importaba porque no estaba viviendo para ellos. Ni para sus opiniones, ni para sus chismorreos, ni para una versión de unidad familiar de Facebook. Estaba viviendo para Ava y para mí misma. Y por una vez, no estaba mirando.